Hermanos. Amado Padre, te damos muchas gracias porque has salvado a un remanente, Señor. Salvado a un pueblo, Señor, celoso de buenas obras, que te adoras, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque has tenido misericordia en Cristo Jesús y has pagado el precio de nuestros pecados con la muerte de tu Hijo. Gracias porque en Cristo también recibimos justicia perfecta, no por nuestras obras, sino por las obras perfectas de tu Hijo. Y gracias porque en Él está nuestra esperanza. Padre, esta mañana queremos abrir tu palabra y mirarle a Él. Y queremos suplicarte, Señor, por favor, que sea tu Santo Espíritu, como han orado mis hermanos, obrando gloriosamente en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Padre, ninguno de nosotros necesitamos elocuencia, ninguno de nosotros necesitamos a una persona, Señor, hablando, sino necesitamos, Señor, que tú utilices el medio que tú has dispuesto para que tu Santo Espíritu aplique tu palabra que es perfecta, que es santa, que es buena, que es llena de sabiduría y verdad, y la apliques a nuestros corazones, Señor. Mi Señor, esta semana comenzamos necesitados de escuchar tu dirección, tu consuelo, de escucharte a ti, Señor, de ser pastoreados por el buen pastor para seguir adelante, Señor, para seguir peleando la batalla, para seguir corriendo la carrera, Señor. Y mi Señor, nadie en este lugar es suficiente para esas cosas. Solamente tú, Señor, solamente tu Santo Espíritu mostrando tu gloria en la faz de Cristo. Solamente tu Santo Espíritu tiene el poder, como lo hizo en la creación cuando las cosas estaban desordenadas, de soplar en nuestros corazones y hacer mirar tu luz y tu gloria. Solo tu Santo Espíritu puede convencer de justicia, de juicio y de pecado. Solamente tu Santo Espíritu puede dar fe. Solamente tu Santo Espíritu puede revelarnos tu palabra que es espiritual. Oh Padre, ahora nos acercamos confiadamente por las palabras de tu Hijo Jesucristo, suplicando de tu Santo Espíritu para poder mirar tu palabra y gloriarnos en la esperanza de la gloria venidera, para poder mirar a Cristo Jesús y ser transformados de gloria en gloria al mirar tu gloria en Él. Oh mi Señor, nos humillamos ante ti, sabiendo, Señor, que tú escuchas nuestro ruego y atiendes a nuestra oración. Padre, por favor, danos de tu palabra esta mañana. Magnifícala en medio de tu pueblo, Señor. Exáltate, Señor, en medio de la congregación de los justos, Señor. Y glorifícate, Padre, al cumplir los propósitos perfectos por los cuales tú has dado tu palabra, Señor. Por favor, mi Dios, desde más pequeño hasta el más grande, muestra tu gloria, Señor. Muestra tu gloria y llena este lugar de tu gloria, Señor, cuando tu Hijo Jesucristo pueda ser mirado en tu palabra. Oh Padre, te lo suplicamos. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú lo puedes hacer, y aún mucho más abundante de lo que nosotros podemos pedir, Señor. Aún mucho más abundante, Señor. Porque, Padre, tú no das por medida tu espíritu, porque tú te complaces que pidamos según tu voluntad. Así que, Padre Santo, por favor, que venga tu reino y que se haga tu voluntad esta mañana en medio de nosotros, como en los cielos. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos y amigos, por favor. Vamos al profeta Zacarías, vamos a leer el capítulo 1, del verso 1 al verso 6. Esta mañana, para aquellos que nos visitan, estamos concluyendo el estudio del profeta Zacarías. Y no voy a comenzar nuevamente, hermanos, la razón por la que quiero leer el profeta Zacarías capítulo 1, verso 1 al 6, es porque nos da el contexto de lo que es mi intención esta mañana compartir con ustedes. Así que abran todas sus Biblias en este capítulo 1 del profeta Zacarías. Voy a darle lectura y si ustedes pueden seguirme con sus vistas en sus Biblias. Dice la palabra de Dios así: en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres.
Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos, conforme a vuestros caminos y conforme a vuestras obras, así lo hizo con nosotros. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Hermanos, mientras leía este capítulo y estos primeros versículos, no podía dejar de venir a mi mente ese texto que nos dice que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará, permanecerá para siempre. Y esa es la razón por la que esta mañana quise comenzar con este prefacio o esta introducción que tiene este profeta Zacarías. Hemos, por la gracia del Señor, terminado nuestro tiempo a través de este libro. Y ha sido un libro bastante difícil para mí poder estudiar y me imagino que bastante difícil explicarlo, hermanos. Pero sé que el Señor cubre multitud de faltas y su palabra es perfecta, hermanos. Así que esta mañana quiero recapitular de manera muy rápida lo que hemos visto para llegar a algunas conclusiones de cómo este libro del profeta Zacarías sigue siendo tan vigente como lo fue para nuestros hermanos en la época precisa que acabamos de leer. De hecho, el texto que leímos, el Señor habla por medio del profeta diciéndole a los creyentes en el antiguo pacto, ¿no sucedió así con sus padres? ¿No pensaron sus padres que estas cosas no pasarían y sin embargo pasaron? ¿No acaso sus padres no consideraron mi palabra y los ha alcanzado mi palabra? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios prevalece, hermanos. Y así como prevalece, como lo vimos esta mañana en Amós para el juicio, hermanos, nuestro corazón debe de ser animado, porque así prevalece para mostrar su misericordia. Misericordia que a Dios le plació mostrar desde antes de la fundación del mundo, cuando Él hizo un pacto entre el Padre y el Hijo, prometiendo que el Hijo vendría a salvar a los hombres. Esa gloriosa verdad que nosotros vemos en el capítulo 3 después de la caída en Génesis, en donde Dios dice que vendrá la simiente de la mujer y herirá la simiente de la serpiente en la cabeza, y la simiente de la serpiente herirá a la mujer en el calcañar. Esa gloriosa misericordia que Dios prometió y que vemos desde el principio. Así, mis hermanos, es mi anhelo que ustedes y yo en nuestra gran debilidad podamos atesorar estas promesas gloriosas que vemos en Zacarías, sus principios y aplicarlos a nuestras vidas. Por cierto, traté de hacer un ejercicio para decirles solamente cuántas referencias hay en el Nuevo Testamento de este libro de Zacarías. Existen referencias directas y claras, existen referencias indirectas, como aquella que habla acerca del campo que se vendió por unas monedas de plata, que es muy difícil de entenderla porque mezcla Zacarías y Jeremías, y el evangelista menciona a Jeremías. Pero existen también muchísimas alusiones a este libro. De hecho, puedo decirles
porque ya no iba a tomarme mucho tiempo, pero hay un hermano que se ha dedicado a hacer esto y al menos 200 veces él ha contado que hay citas o usos de las palabras de Zacarías en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque si para los apóstoles inspirados por Dios, las palabras de Zacarías fueron utilizadas de manera clara y revelada en el Nuevo Testamento, hermanos, tiene mucho que decir para nosotros. Tiene muchísimo que decir para nosotros. De manera muy rápida, vamos a contextualizar lo que es este profeta, lo que hemos visto y llegar a las conclusiones a las que quiero llegar, hermanos. Ya lo he dicho muchas veces, pero Zacarías es contemporáneo de Ageo. Y este profeta nos habla después del exilio. El exilio que le fue anunciado al reino del norte si no se arrepentían y del cual hemos leído en Amós. Zacarías da este mensaje aproximadamente en el año 520. De hecho, eso lo sabemos por la fecha que es citada en este texto que acabamos de leer. Es decir, 20 años después de que ellos regresan del exilio. Y mi intención no es solo dar datos históricos por llenar sus mentes, hermanos, sino para que ustedes puedan entender, a la luz de estos datos que quiero darles, cómo los cumplimientos de las promesas se van desarrollando en una historia mayor, para lo cual la creación fue hecha, que es la historia de la redención. ¿Qué es lo que pasa en este mensaje que es iniciado aproximadamente en el 520, entre octubre y noviembre? ¿Qué es lo que está ocurriendo después de 20 años, después de que los primeros exiliados regresan a Judá? Bueno, años atrás, cuando el Señor prometió al pueblo de Israel una tierra, el pueblo de Israel sale de Egipto. Y conocemos la historia que no llega a la primera generación, sino la segunda, y se establece en la tierra prometida, y viven muchos años sin tener reyes, sino siendo gobernados por jueces, y posteriormente ellos claman y piden un rey, y entonces empieza la época de la monarquía. Y comienza con Salomón, y después viene David. Y encontramos que después del rey David, su hijo, siempre confundo estos nombres, el hijo del rey David, Salomón, perdón, y Saúl empieza con Saúl, luego David y luego Salomón. Salomón hace lo malo delante de los ojos de Dios y viene juicio sobre el pueblo de Dios por la idolatría de Salomón. Y entonces conocemos que en los tiempos de su hijo Roboam se divide el reino del norte y reino del sur. Y el reino del sur empieza a ser gobernado por Roboam y el reino del norte empieza a ser gobernado por Jeroboam primero, diferente al Jeroboam que vimos en la meditación. Así que estos dos reinos se separan en lugar de ser un solo reino, y desafortunadamente el pecado de ellos es constante, es frecuente. Y entonces vemos que constantemente Dios les manda profetas como Elías, Eliseo, Jonás, Amós y los diferentes profetas que van al reino del norte y al reino del sur, advirtiéndoles acerca de su pecado, porque antes de salir de Egipto, cuando Dios hizo un pacto con su pueblo, también les dejó estipulaciones. Ellos tenían que guardar el pacto. Ellos tenían que ser fieles. Ellos tenían que guardar
lo que les correspondía. Ellos tenían que obedecer, porque si ellos no obedecían, entonces ellos recibirían las consecuencias. Y vemos que desafortunadamente ni el reino del sur ni el reino del norte obedecen, a pesar de las muchas amonestaciones. El reino del sur es llevado cautivo por Babilonia en el 587, y tiempo antes el reino del norte fue llevado cautivo por los asirios en 722. Cumpliendo precisamente lo que los profetas les advertían de que si ellos no se arrepentían, entonces la luna se pondría oscura, entonces el cielo se oscurecería y el juicio vendría sobre ellos. Y muchas veces, hermanos, el no entender este lenguaje nos lleva a pensar cosas que los profetas no estaban diciendo. Ellos estaban hablando de este significado de un día oscuro para hablar acerca del juicio, quizás haciendo alusión acerca de la mancha del ejército que vendría sobre ellos, quizás simplemente como consecuencia de que sería un día oscuro porque vendría juicio sobre ellos. Pero el Señor no solamente prometió esto, el Señor también prometió libertad, redención. Así que el pueblo de Dios a lo largo de su historia ha tenido que experimentar las consecuencias de sus pecados y de estar delante de un Dios santo. Pero el Señor, fiel a su promesa, como lo dijo por medio de los profetas, por ejemplo Daniel, levanta otro imperio, el imperio persa. Y viene el imperio persa y domina el imperio babilónico. Este gran imperio que se había levantado y que se creía Dios sobre la tierra, no es sino polvo delante de Dios al levantar otro imperio y sojuzgarlo, el imperio persa. Y ahora es el imperio persa el instrumento en las manos de Dios, no solamente para juzgar a los enemigos de Dios, sino también para traer a cabo sus promesas para con su pueblo. Ciro, principal gobernante del imperio persa, da un mandato en que los exiliados deben de regresar. Ahora es interesantísimo, porque Ciro es muy seguro que no sabía nada de esto. Aunque Ciro es citado muchísimas veces, hermanos, en el Antiguo Testamento, es muy seguro que él no sabe lo que está pasando y él está haciendo. De hecho, la razón por la que el imperio persa en su inteligencia decide dar este edicto es porque él considera que estas naciones podrán servir mejor al imperio yendo y adorando a sus dioses en su propia tierra. Así que mientras esto está pasando en la mente de Ciro y él está actuando voluntariamente bajo sus propios pensamientos, vemos que el soberano Dios que es anunciado en Amós está inclinando el corazón de Ciro para cumplir sus propósitos y traer este éxodo o liberación de su pueblo y permitir que regresen a Jerusalén. Y entonces regresan los primeros exiliados. Y estos primeros exiliados son llamados a reconstruir Jerusalén y el templo. Estos primeros judíos regresan con Zorobabel como líder y tienen una indicación muy clara. Ellos deben de establecer nuevamente la adoración a Dios, que ellos habían dejado de tener, no por causa de Babilonia, no por causa de los sirios, no por causa de los persas, no por causa de Egipto, sino por causa de su pecado. Pero poco tiempo que llegan a la tierra, como lo hemos visto, ellos se encuentran con muchas dificultades. Si ustedes leen Esdras y Nehemías y Ageo,
se van a dar cuenta que la situación es muy compleja. Empieza a haber, como dice el apóstol, demasiadas dificultades de los de adentro y de los de afuera. Los samaritanos tienen mucha envidia de lo que está pasando y al poco tiempo empiezan a mentir y a hacer toda clase de cosas para tratar de que esto no avance. Pero no solamente los samaritanos, sino también los propios habitantes que quedaron en Judá no están contentos porque ellos tienen temor, porque quizás esto vaya a ser contradictorio a la poca comodidad, y esto nos recuerda a aquellos que salieron en el primer éxodo de Egipto, a la poca comodidad, entre comillas, que están teniendo, no importa cuál sea. Ellos no están contentos, así que empieza a haber problemas de los de adentro y de los de afuera. Para este entonces, Ciro muere. Y hay muchos conflictos en este ínter antes que llegue Darío frente a Persia. Es detenida la construcción del templo. Un gran desánimo viene para ellos. Incluso, según vemos en Ageo, una hambruna viene sobre el pueblo. Viene una hambruna muy grande. Y vemos que el pueblo de Dios, en lugar de ser diligente en la edificación del reino de Dios y de la morada de Dios, empieza a quejarse y a desanimarse. Y el Señor sigue cumpliendo sus propósitos, no obstante a esto. Y encontramos que Darío, cuando él viene al gobierno, él vuelve a ordenar que la edificación del templo suceda. Dice en Esdras capítulo 5, versículo 1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios, del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Este es el contexto donde el Señor levanta a Ageo y a Zacarías con un propósito muy particular: amonestar y animar al pueblo de Dios a continuar con la labor de la edificación del templo de Dios. Y es ahí donde se encuentra nuestro libro del profeta Zacarías. Con todas estas circunstancias adversas, problemas de adentro y los de afuera, problemas en el corazón, pecado. Y es aquí donde encontramos este hermoso libro de Zacarías, que puede ser dividido en dos grandes porciones, del capítulo 1 al capítulo 8, son las profecías que están siendo dadas al pueblo de Dios para animarlos a terminar la construcción del templo. Y del capítulo 9 al capítulo 14 encontramos las profecías que son dadas después de que el templo ha sido terminado, para perseverar en la edificación del reino de Dios. ¿Y qué es lo que vimos, hermanos, a detalle en estas dos grandes partes? Bueno, esta mañana hemos visto este prefacio sumamente importante, hermanos. Es clave para entender el mensaje del profeta Zacarías. Estos primeros 6 versículos nos hablan de un llamado a volverse a Dios. El pueblo ha pecado. De hecho, Ageo dice que la hambruna ha venido sobre el pueblo por causa de su negligencia a perseverar en la edificación del pueblo de Dios, del reino de Dios. Es decir, sí, es verdad, hay dificultades, pero consideren lo que ha pasado a sus padres. Consideren que Dios dijo y obró. Consideren que sus padres fueron rebeldes. Consideren, pueblo de Dios, que
Los hombres que dudaron de la palabra de Dios, como en los tiempos de Amós, como en los tiempos de Jonás, como en los tiempos de los profetas que hemos visto, dudaron de la veracidad de las promesas de Dios. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde quedaron esos padres? ¿Dónde están esos profetas? Pero no obstante, ustedes siguen viendo que a pesar de que esos padres han muerto y esos profetas ya no están, Dios ha cumplido y seguirá cumpliendo sus promesas. Pueblo de Dios, vuélvanse a Dios porque Dios es fiel. Ese es el llamado con el que Zacarías comienza a encender el fuego en el pueblo de Dios, a llamarlos a volverse a Él. Y después, tenemos que ser honestos. Es como decía un hermano, nos metemos a la montaña rusa y de repente no sabemos hacia dónde estamos rebotando. Las 9 visiones que son presentadas por Zacarías son tan complejas como puede ser el sueño de cualquier niño. Zacarías recibe en una noche una serie de visiones que tienen un mensaje particular. Hay una serie de visiones que va a hablar el Señor para animar a su pueblo, como aquel soberano que conoce lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que pasará, como aquel que gobierna el universo, como aquel que gobierna todas las cosas visibles e invisibles. Y aunque estas visiones tienen dificultad y a lo largo de la historia de la iglesia han tenido muchas interpretaciones y usos, hermanos, tenemos que ser honestos. Hay mensajes muy claros que son indispensables conocer para poder seguir disfrutando del evangelio de nuestra salvación. Comienza hablando de una visión de unos caballos. Y esta visión tenía por propósito alentar al pueblo. Él va a juzgar aún aquellos instrumentos que Dios utilizó para disciplinar, para traer juicio a su pueblo. Él va a juzgarlo. Porque aunque Dios se había airado contra su pueblo un poco, estos reinos se sobrepasaron, estos persas se sobrepasaron, estos de Babilonia se sobrepasaron, estos asirios se sobrepasaron. Pero también vemos un jinete en esta visión. ¿Hasta cuándo, Señor? Intercediendo por el pueblo de Dios. ¿Hasta cuándo estas grandes naciones que los continentes admiran seguirán reposadas como si no pasa nada? ¿Hasta cuándo tú, Señor, mostrarás tu gloria? Y continúa las visiones hablándonos incluso acerca de un hombre que viene a medir con justicia. En una de las visiones diciéndole al pueblo, sí, pueblo, yo sé que ha habido injusticia en contra de ustedes, pero habrá un día en donde la plomada sea puesta delante de ustedes. Y las visiones continúan, hablando acerca incluso de aquellos hombres que el Señor claramente está dejando ver que tienen una función importante para este momento en donde el pueblo ha tenido otro éxodo y ha salido en libertad por la mano de Dios con poder, donde un sacerdote tiene vestiduras sucias y Satanás está al lado del Señor acusando. De hecho dice literal el acusador. ¿Y qué es lo que vemos? Que estas vestiduras son limpiadas y es anunciada en esta visión como el renuevo o este retoño de la casa de David vendrá. Y esto es sumamente importante, hermanos, porque se va a ir desenvolviendo a lo largo de todo el profeta.
El Señor ha dicho que juzgará, que Él traerá justicia, que Él limpiará esas vestiduras y que el acusador no tendrá ninguna razón para acusar y que incluso aquella obra que era tipificada por el candelabro y la luz que debería de mantenerse, un día ya no iba a depender de los hombres. Y hermanos, estos varios temas que son puestos en las visiones están como aquel autor de Hebreos tratándonos de hacer ver que eso no son sino sombras de lo que un día vendrá. Que estos aspectos que le fueron dados al pueblo de Dios en el antiguo pacto no son sino sombra de algo mayor, algo más grande, como aquel candelabro que tenía que ser puesto por un hombre constantemente el aceite y tenía que estar encendido y alumbraba, no es sino algo que está apuntando a un mayor. Y una visión nos deja ver que un día le deja saber a Zacarías que un día ese candelabro de oro que es alimentado por 2 olivos nunca se iba a apagar. Por cierto, recuerden el prefacio, vuélvanse a Dios, porque estas cosas pasaron por su pecado. Porque el pecado, ¿qué hacía, hermanos? Transgredía el pacto que un Dios santo había hecho para con los hombres. Si ustedes pecan, entonces yo me apartaré. Era un pacto en donde ellos les demandaba obediencia, y si ellos desobedecían, entonces ¿qué pasaba? Se apagaba ese candelabro. La presencia de Dios que tipificaba iba a ser movida de en medio de ellos, como se le dijo a Moisés. Pero si ustedes pecan, yo me apartaré y los entregaré a sus enemigos. ¿Y qué ha pasado, pueblo de Dios? Fueron entregados a sus enemigos y fue destruido el templo y fue destruida Jerusalén y Dios se apartó de ellos. Y ustedes tienen que considerar, hermanos, que ahora el Señor, por medio de una visión extraña, les está diciendo, pero un día eso ya no va a pasar. Ese aceite no va a acabar. De hecho, continúan las visiones, haciéndoles ver que Él traerá juicio sobre la tierra y juicio sobre el pecado. Y hablaba de este rollo que envolvía con sus mandamientos la tierra. Este rollo que envolvía a los hombres y los juzgaría. Y luego esta mujer en este recipiente, esta mujer llamado pecado y otra mujer con alas siendo tomado y llevado fuera. Hermanos, tengan en mente que este mensaje le está siendo dado a un pueblo, que este pacto, este contrato es clarísimo para ellos. Ellos fallaron y ahora ven las consecuencias y fallaron no por agentes exteriores, sino por agentes interiores, su pecado, hermanos. Y el Señor los está animando diciendo, pero yo quitaré todas estas cosas. De hecho, la siguiente visión y la primera visión tiene un impacto enorme en lo que les está diciendo. Porque los caballos hablan de cómo el Señor soberano conoce cada aspecto que está pasando en su creación y cómo Él lo está utilizando. En la primera visión, para traer juicio sobre los enemigos que se enseñorearon sobre el pueblo de Dios. Y en esta visión, para decir que Él traerá el reposo a su pueblo en la tierra. Porque la tierra, hermanos, no le pertenece a un gobernante, a un imperio o a una nación o a una organización. La tierra le pertenece a Jehová. Y la última visión nos deja ver que este sacerdote no solamente iba a fungir como sacerdote, sino que es coronado simbólicamente. Es decir, ese renuevo de David, ese retoño de David,
de la casa de David también iba a tener la función de sacerdote. Estas son las palabras del profeta al pueblo de Dios por medio de estas visiones. El sacerdote será levantado y será puro, y ese sacerdote será coronado y traerá justicia y juicio, y su presencia no se apartará, porque el soberano de toda la tierra sigue controlando lo que Él ha prometido, que un día su pueblo morará en esta tierra en paz. Y el profeta continúa. Nos encontramos en el capítulo 7 y capítulo 8, haciendo un contraste muy claro y tratando de no dejar que las cosas quedaran divagantes con la dificultad de las visiones. Es verdad, tienen dificultad las visiones, no es un mensaje claro. Pero estos dos capítulos, capítulo 7 y capítulo 8, traen un contraste muy claro para el pueblo de Dios. Él les habla cómo el Señor no se complace en la hipocresía de la religiosidad falsa. Ellos se siguen debatiendo entre si deben ayunar o no deben de ayunar, si deben de seguir con sus prácticas, y no están considerando que aquel soberano que manda sus caballos a los cuatro vientos de la tierra, que rige toda la tierra, no están considerando que ellos saben cuál es el corazón de estos hombres. Y ellos tratan de venir con su apariencia y le dicen a Zacarías: deberíamos de seguir con el ayuno que veníamos practicando. Y el Señor les dice: cuando ustedes ayunaban, ¿no lo hacían para ustedes? Y cuando ustedes comían, ¿no comían para ustedes? ¿Qué no ha quedado claro que yo me aparté por causa de su religiosidad falsa? ¿Qué no les ha quedado claro que yo veía cómo se postraban delante de dos becerros de oro y decían: vamos a alabar a Jehová, porque Él se complacerá en nuestra adoración? Ustedes piensan que todo lo que hicieron es digno de alabanza tan solo porque han seguido externamente un montón de ritos religiosos. No han entendido que obedecer es mejor que sacrificios. No han entendido que la justicia y la misericordia valen más que sus ayunos. Pero el Señor les dice: pero yo les bendeciré además de esto. A pesar de todo eso, esto es lo que está envuelto en esta noche de visiones. Visiones que incluso son descritas como era una noche y Zacarías no veía con claridad lo que está pasando y constantemente tiene que venir el ángel de Jehová a aclarar, y lo que no es claro, el Señor se lo dice en estos dos capítulos: pero sigan adelante, ya hagan a un lado su religiosidad hipócrita. Vuélvanse a mí de todo corazón, porque yo me complazco en bendecirles, porque su tristeza se volverá en gozo. Dejen de llorar por un templo hecho de mano de hombres. Dejen de comparar el templo que ustedes están viendo con el templo anterior, porque su gloria no es igual, porque la gloria no es del templo ni de la ciudad, sino del Señor que está en medio de él. Y el Señor alienta sus corazones: porque yo estaré en medio de ustedes y no me cansaré de bendecir a Jerusalén, porque nunca los bendije porque ustedes lo merecieran, porque nunca los escogí porque fueran una gran nación, porque nunca mostré gracia para ustedes por alguna de sus buenas obras. Y así pasamos a la segunda parte. Las dos grandes profecías con las que el profeta cierra.
La profecía que encontramos del capítulo 9 al capítulo 11 y del capítulo 12 al capítulo 14. Estas profecías que están en cierta forma dando más detalles de las visiones y aclarando cómo el Señor le ha placido mostrar misericordia a un pueblo, no por causa del pueblo, sino por causa de su nombre, por causa de su promesa, por causa de lo que Él prometió que haría. Él promete que la tierra sería restaurada, que el rey sería restaurado, que el pueblo sería restaurado, que su pueblo sería vindicado. Pero también promete que su pueblo iba a ser purificado. Que su pueblo iba a ser purificado y que aquellos pastores inútiles, gobernantes inútiles, iban a ser quitados. La última profecía del capítulo 12 al capítulo 14 que hemos tenido más reciente porque tiene pocos fines de semana que la vimos atrás, habla de estas cosas importantes que el hombre no puede hacer. Estas cosas importantes que todo hombre tiene que escuchar en el mundo. ¿Mudará el etíope su piel? ¿Cambiará el leopardo sus manchas? Así el que está habitado, el que está acostumbrado a pecar, ¿podrá dejar de hacerlo? Mi hermano, tú y yo tenemos que recordar esto constantemente. Todo ser humano tiene que recordar esto en toda la creación debajo del Señor. La caída que vino por causa del pecado y que entró a la humanidad incapacita por completo al ser humano. Lo incapacita, te incapacita a ti, me incapacita a mí, incapacita a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros amigos, incapacitó a Moisés, a Abraham, a Josué, incapacitó a Zorobabel, a Josué, el sumo sacerdote, absolutamente a todos los seres humanos. Y si no creemos eso, tú y yo tenemos que leer una y otra vez el Antiguo Testamento para ver cuán terrible es el pecado que está en nosotros. Pero la última profecía, hermanos, si a lo mejor las visiones fueron difíciles de entender, si a lo mejor las palabras fueron duras en el capítulo 7 ni en el capítulo 8, y la gran profecía aún fue dura, porque Dios habla de cómo el sufrimiento es necesario para purificar y santificar y confirmar quiénes son los suyos y quiénes no. Es ese tamiz que muestra que ese aceite ha sido puesto en su corazón y que el Espíritu no se apartará, porque a Él le ha placido utilizar la aflicción, tal como lo describe en esa profecía. Y si todo eso ha sido difícil, hemos de acercarnos a esta última profecía para consolar nuestros corazones. Porque la liberación futura de Jerusalén, del pueblo de Dios, tiene que ver con la limpieza de su pecado. Tiene que ver con ese renuevo que será levantado, con ese pastor que será herido, que sería traspasado por ese pastor que en la profecía anterior él dice que él en su soberanía lo mandaría y lo heriría a través incluso de su pueblo. Que Dios utilizaría todo esto para poder dar al hombre lo que el hombre no puede tener, lo que el hombre no puede hacer. Tú puedes, como dice la Escritura, tomar lejía y tratar de limpiar tu corazón, y nunca podremos limpiar nuestras conciencias del pecado. Y nunca podremos desarraigar de adentro de nosotros lo que fue heredado por Adán. Nunca lo podremos quitar. Y este pueblo está viviendo las consecuencias de ello. Ellos miran a su alrededor y ven la ciudad destruida y su templo caído. Pero ellos no olvidan que sus padres salieron de un lugar donde fueron esclavizados, donde les dieron una promesa.
Ellos no olvidan que tuvieron un padre, el cual dijo que serían benditas todas las naciones, pero miran a su alrededor y ven pecado y ven pecado. Incluso están viviendo una hambruna por causa de su pecado. Y el Señor les dice que Él purificaría a su pueblo de su pecado y que Él heriría a su pastor, a su rey. Este rey no solo vendría como profeta, este rey no solamente sería un sumo sacerdote, este rey no solamente sería coronado como rey, sino que este rey, por la misma voluntad del soberano que manda los caballos por los cuatro vientos a contemplar su creación, por su soberana voluntad, iba a ser herido por él, iba a ser traspasado por él. Y sus ovejas iban a ser dispersas. Pero pueblo de Dios, ahí no termina la historia. El libro termina anunciando el glorioso día del Señor. El día en que el reino de nuestro Señor venga. El día en que se cumplan en perfección sus promesas. Porque este éxodo que están viviendo, pueblo de Dios, en los tiempos después del exilio, no es el último. Aún falta un éxodo más. Aún falta una liberación mayor. Aún falta un juicio mayor sobre sus enemigos. Aún falta que todos y cada uno de sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. De hecho, termina de una manera gloriosa. Hermano y amigo, yo espero guardes esto en tu corazón. Y en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y en Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Mi hermano, este pueblo recibió la promesa más alentadora que su tradición le decía no puedes tener. Serás llamado santo. Serás un instrumento para la adoración del Señor. Será puesto sobre ti un mensaje que dirá santidad al Señor. Algo que nunca pudiste hacer, pueblo de Dios. De hecho, ustedes recordarán cómo en alguna de estas secciones habla de cómo el pacto iba a ser renovado, no como el otro pacto que podía ser roto por ellos, sino un pacto en el cual el Señor no se cansaría de colmarlos de bendiciones en Él. Y recordábamos las palabras del apóstol Pablo, que, como les decía, es muy probable que el apóstol Pablo, cuando está hablando a los efesios, estas palabras que él tiene por su educación, por su contexto judío, consumían su corazón en fuego para decirle a los creyentes, ánimo en seguir edificando el reino de Dios. Vivan como hijos del reino, porque este rey ha comenzado, ha venido. ¿Cuál es el mensaje de este libro? La fidelidad de Dios a su palabra y las misericordias mostradas a su pueblo. Su pueblo ha recibido las consecuencias de no guardar su pacto y es llamado a arrepentirse. Esa realidad del pecado no ha desaparecido, hermanos. No ha desaparecido. De hecho, ustedes recordarán, muchos de los exiliados están dándose cuenta que otros siguen en Babilonia y no quieren regresar porque ahora viven mejor allá, y los que están acá están mirando Babilonia como anhelando aquel lugar, tal cual pasó cuando salieron de Egipto.
pero son alentados al recordar que su Mesías, el ungido de Dios, la raíz de David, su Salvador, vendría a redimirlos, vendría a libertarlos y comenzaría una nueva era de limpieza y de purificación. Este Mesías, este ungido, este pastor, este rey los rescataría de sus enemigos y les daría la salvación verdadera en contra de sus enemigos. Así que este libro está lleno de ánimo y aliento. Un aliento en un panorama real. Este profeta no es como los falsos profetas de nuestra generación. No es como los hombres cobardes en púlpito que temen hablar acerca del juicio, de la justicia y del pecado. Este profeta no trató de aliviar la comezón de los hombres diciendo cosas que no tienen sentido porque el juicio vendrá sobre ellos. Este profeta fue muy claro en poner cuáles son las consecuencias de haber fallado a un pacto y cuál es la gloria de un Dios santísimo que mostrará misericordia sobre ellos por amor de su nombre y alentarlos a perseverar en la esperanza de la gloria venidera. Él no está tratando de decirle a los creyentes, al pueblo de Dios, mira, aquí puedes tener toda la plenitud, mira, aquí no vas a tener conflictos, mira, aquí no va a haber luchas. Él no está engañando a nadie con música bonita y comodidad. Él está siendo muy franco, mira a tu alrededor, considera lo que pasa a tu alrededor y mira, Dios ofrece salvación, aliéntese tu corazón. Porque para una generación hedonista como nosotros, una generación que se ama y se adora a sí mismo y que tan solo busca la comodidad día tras día, estas palabras son incómodas, hermanos. Lo han sido para mí a lo largo de meses. Han sido causa de lágrimas y dolor. Pensar que mi Señor utilizará el dolor para purificarme, para santificarme, para sostenerme, para afirmarme. Pero esas son las palabras de nuestro Dios. Y nosotros, hermanos, creyentes, hijos del pacto, hijos de Dios, somos llamados y animados a lo mismo. ¿Qué concluimos de este libro? Bueno, así como los creyentes en los tiempos después del exilio, así tú y yo vivimos en algunas similitudes. No podemos decir que iguales, pero sí vivimos en unas similitudes. Ellos esperaban algo por venir y son alentados a eso. Nosotros de la misma manera, como el pueblo del nuevo pacto, hemos visto que este reino se ha establecido, hemos visto que este Mesías ha venido, pero somos alentados y somos animados a considerar también que nosotros aún esperamos una gloria mayor. Es decir, no hemos visto la consumación. Para nosotros el reino ya ha venido, ya se ha inaugurado por nuestro Señor Jesucristo. Vemos a María llenándose de gozo. Vemos esta adoración celestial en el nacimiento del Mesías. Vemos que se ha iniciado, pero hermanos, aún vemos que no se ha consumado. No vemos todas las cosas restauradas. Por favor, no tratemos de pensar que todo ha sido restaurado. No engañemos nuestros corazones por cosas que la Biblia no ha indicado. Aún esperamos su consumación. Aún continuamos edificando el templo de Dios que según el apóstol Pablo es construido por estas piedras vivas que somos tú y yo. Este templo ha comenzado a ser edificado y este templo en donde el Señor mora es
edificado por nosotros. Nosotros somos esos ladrillos vivos que el Señor está edificando, donde Él mora, donde su Espíritu ahora no falta. Donde esa mezcla que el hermano Héctor explicaba hace 8 días ya no existe más. En el pueblo del pacto ya no hay incrédulos y crédulos. El pueblo del pacto de Dios, y todos le conocerán, y todos le adorarán, y todos tendrán su espíritu. Esa es la promesa en la cual tú y yo, como piedras vivas, vamos edificando el templo de Dios. La morada santa de nuestro Señor, la iglesia, la congregación de los justos. Una tarea cargada de esperanza, pero también llena de desilusiones constantes. Una tarea que avanza y no se detiene, y avanza y no se detiene, y avanza y no se detiene. Continuamos así como ellos, viendo las consecuencias del pecado. Los ves en tu casa, los ves en los que salen expulsados, los ves en los que se endurecen, los ves en los semáforos, los ves en todos lados, los ves en tus hijos, los ves en ti. Aún vivimos las consecuencias de este maldito enemigo de la creación de Dios, que es el pecado. Y vemos sus afectaciones en un mundo caído, que dice el apóstol Pablo, no románticamente, no queriendo hacer un poema que gime y gime por causa del pecado que hay en nosotros. Así que como el pueblo después del exilio, tú y yo también somos llamados continuamente a arrepentirnos de nuestros pecados, continuamente a buscar la santidad de Dios, continuamente somos llamados a mortificar el pecado, a confesárselo a nuestro Señor, a volvernos a Dios cuando la dureza viene. Estas condiciones, como dice el autor, en las que el creyente aún no vive su glorificación, sino tiene este cuerpo de pecado que le testifica la caída, y que vive en un mundo caído, que a donde tú voltees, miras las consecuencias del pecado. Trae consecuencias muchas veces desalentadoras para el pueblo de Dios. Trae aflicción, trae dolor, trae confusión, trae cobardía. Y el pueblo de Dios constantemente está mirando a esta gran Babilonia y está considerando, ¿y si mejor regreso allá? En donde podía comer aquellos berros deliciosos. ¿Y si mi vida fuera mejor allá? En donde no conocería la aflicción. Estas situaciones donde el pueblo de Dios está avanzando su reino, que ha sido inaugurado por su rey, por su profeta, por su sacerdote, muchas veces llevan a los creyentes, así como en los tiempos después del exilio, a no querer avanzar, a no querer continuar. Pero quiero decirte algo. El pueblo de Dios sigue siendo animado y consolado al poner sus ojos en alguien que está por encima de nuestras circunstancias, en alguien que está por encima de este tiempo en el que tú y yo, si no viene Él, moriremos, en el que sus enemigos pasarán y se levantarán otros. El pueblo de Dios sigue animado y consolado a perseverar, poniendo sus ojos en Dios. O como dice las Escrituras, poniendo nuestros ojos en aquel que es el consumador y dador de la fe, en Cristo Jesús. Tú y yo constantemente somos animados a poner nuestros ojos en las promesas cumplidas en Cristo. Aquella promesa dada a Adán y a Eva, que ha sido cumplida, en donde Cristo vino y venció a la serpiente.
Aquellas promesas cumplidas, promesas gloriosas que tú y yo podemos ver, que incluso este pueblo no puede ver con claridad porque él las veía esperando, pero tú y yo ahora miramos atrás y vemos con claridad su cumplimiento. No solamente de aquellas, sino de aquellas que constantemente se están cumpliendo en ti y en mí. Mi hermano, quiero animarte a ti, a tu corazón, a que salgas de este lugar y consideres que el reino de Dios no es este pequeño remanente, que el reino de Dios sigue avanzando y sigue avanzando con violencia y que no puede ser detenido, que hay iglesias que se están levantando, que hay pastores que están predicando, que aunque mueren, Dios levanta nuevos pastores, que aunque viene la herejía y viene el engaño, Dios levanta en el corazón de su pueblo fuego por su verdad. Hermano, anima tu corazón considerando que el reino del Señor avanza en su tierra, en su creación. No se detiene. Cuando Satanás venga y te diga, mira, eres un inútil, dile, quizás sí, pero mi Dios no. Su reino avanza, y su reino avanza, y su reino avanza, y la gente sigue cayendo a los pies de Cristo. El pueblo de Dios es constantemente animado, no solo por las promesas cumplidas en Cristo, no solamente por las promesas que tú y yo vemos al día de hoy del avance del reino de Dios, sino por las promesas que están por venir. Las promesas gloriosas en donde nos dice que un día sus enemigos serán subyugados, serán evidenciados, serán avergonzados. Los enemigos del pueblo de Dios serán puestos por mofa de la creación. Y su rey se levantará sobre ellos para ponerlos por estrado de sus pies. Cuando la consumación de la creación, nueva hecha toda, sea palpable para todo su pueblo. Tenemos promesas que se han cumplido, hermano. Tenemos promesas que se están cumpliendo. Y tenemos promesas tú y yo que alientan nuestras vidas a perseverar en una situación en donde muchas veces nuestro corazón por su debilidad se desalienta. Pero el mayor cumplimiento de esto, como lo he dicho y lo seguiré diciendo, porque toda la Escritura tiene por propósito esto, que podamos mirar a Jesucristo en su gloria, porque Dios revela su gloria no a través de visiones y de lenguas y de milagros. Dios revela su gloria a los seres humanos a través de la gloria de su Hijo. Y tú y yo tenemos una gran labor. Mirar las Escrituras desde Génesis a Apocalipsis y rogar que Dios muestre su gloria en Cristo. Porque esto lo vemos en aquel que cumplió perfectamente lo que Zacarías no pudo hacer, lo que Josué no pudo hacer y lo que Zorobabel no pudo hacer. Lo vemos en nuestro gran sumo sacerdote, rey y profeta, que ha triunfado y que está en su trono. Así que, mi amado hermano, Zacarías es un gran libro para el pueblo de Dios de todos los tiempos, para ser animado y consolado en nuestras debilidades, en nuestros pecados, en nuestros tropiezos, para seguir perseverando, no solo en nuestras fuerzas, sino en el glorioso evangelio que le fue manifestada a la humanidad, el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha sido dado para disfrutar de él. Y al mirar al Antiguo Testamento, poder profundizar más y mirar más glorioso a su Rey en su esplendor. No a esta creación. Yo anhelo, hermanos, que el Señor, por el poder de su Espíritu y su palabra, su gloria resplandezca en nuestros afectos, para que sea más glorioso que lo que este mundo está tratando de ser para ti y para mí. En sus tecnologías, en sus comodidades, en sus facilidades. Gracias a Dios por todo ello. Pero si tú no te percatas, pronto serás arrastrado a querer poner tu gloria delante de ellos. Hermano, tú y yo tenemos una gran labor. Acercarnos a la palabra santa de Dios y rogarle que nos deje mirar más a Cristo.
Porque no solamente esta terrible Babilonia nos atrae, no solamente es demasiado deleitosa a nuestros ojos y a nuestros afectos, no solamente nuestros sentidos son cautivados por este mundo caído, muchas veces nuestro pecado nos hace estar derrotados. Muchas veces nuestro pecado nos hace no querer levantarnos. Muchas veces viene nuestro enemigo y nos tienta y nuestra concupiscencia cae y pecamos. Pero esa no es su gran labor. Su gran labor viene, como fue expuesta en este texto, a acusarnos y acusarnos y acusarnos y acusarnos y acusarnos. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo no avancemos con violencia. Para que tú y yo doblemos nuestras manos. Para que tú y yo nos ensimismemos en nosotros mismos y nos vayamos a lamentar a nuestros lugares secretos diciendo no puedo, no quiero, no puedo, no quiero. Y tú sabes de lo que te hablo. ¿Cuántas veces hemos estado ahí diciendo no puedo, no quiero? Y Satanás diciéndote es verdad, es verdad, es verdad. Tú y yo tenemos que ser recordados que nuestro Rey se levantó de entre los muertos, ha vencido y vencerá. Y tenemos que ser animados en esta gloriosa esperanza. Pero también aquí en medio de nosotros hay personas que no creen en este glorioso Señor. Hay personas que no les ha resplandecido la luz. Quiero decirte algo a ti, amigo, que estás en medio de nosotros. Quiero que consideres esta gloriosa, maravillosa, extraordinaria historia de salvación. No hay historia más gloriosa contada a los hombres. No hay libro más fabuloso contado a los hombres que la historia del Evangelio que es revelada en todas las Escrituras. Su origen tuvo más allá de lo que nosotros podemos entender y su alcance trasciende lo que nuestra mente puede comprender. Trasciende el tiempo, trasciende generaciones, trasciende corazones duros como los nuestros. Este mensaje glorioso que es descrito en Zacarías, yo te ruego que lo consideres con seriedad, porque sigue teniendo el gran poder y hermosura con el cual fue dado desde el principio de la creación. El Santísimo Dios le ha placido que hombres como tú y como yo, débiles, pecadores, que ni queremos ni podemos buscar a Dios, podamos ser reconciliados con nuestro Creador. Ese es el Evangelio. A Dios le ha placido dar un Salvador y ese es su Hijo Jesucristo. No solamente le ha placido dar un Salvador, le ha placido castigarlo en nuestro lugar. Le ha placido a Él mismo traspasar a su Hijo y poner nuestro pecado a su cuenta para que tú y yo no tengamos que pagar delante de Él. Este santísimo Dios le ha placido no solamente quitarle la vida a su Hijo en nuestro lugar, sino que también le ha placido resucitarlo de entre los muertos y sentarlo a su diestra. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo, que nos sabemos pecadores, hasta la coronilla, podamos ver a nuestro Señor Jesucristo resucitado y podamos escuchar, perdonado es. No hay cosa más gloriosa para el ser humano que saber que todos nuestros pecados han sido perdonados, absolutamente todos. Aún mi torpeza para exponer su palabra, aún tu torpeza para entender este mensaje. Mi amigo, muchos de los que ves aquí como creyentes, aún seguiremos pecando, pero quiero decirte algo, nuestros pecados han sido perdonados. Y tú debes de preguntarte esta mañana, ¿también los tuyos han sido perdonados? ¿Tienes seguridad que tus pecados absolutamente han sido perdonados? ¿Puedes estar tranquilo sabiendo que Cristo murió por tus pecados, que su sangre ha pagado tus pecados? ¿Estás listo para cerrar tus ojos y estar delante de este santísimo Dios que ha juzgado y juzgará a las naciones y decir, mis pecados han sido perdonados? Si no,
es tan fácil porque Él está en su trono, que solamente tienes que creer en Él y arrepentirte. Cristo resucitó para nuestra justificación, no para que ahora lo entiendas y trates de hacerlo en tus fuerzas. No para que ahora lo entiendas y te esfuerces mucho más en venir y en hacer y no hacer, sino para que puedas humillarte a Él, pedirle perdón y creer que Él pagó. Él resucitó y se sentó en su trono y lo hizo públicamente para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Suena muy sencillo? Demasiado. Cristo ya lo hizo todo. ¿Y sabes algo? Los creyentes a lo largo de la historia testifican que Dios es fiel. Dios es fiel. Ninguno de nosotros tenemos de qué jactarnos, pero Dios reciba toda la gloria porque Él es fiel. Así que arrepiéntete y cree en este Señor Jesucristo. Vamos a pasar a la cena del Señor, hermanos. Vamos a meditar en estas cosas y vamos a acercarnos a la cena de nuestro Señor Jesucristo, al partimiento del pan y de la copa, no como creyéndonos merecedores, hermanos, sino como reconociendo nuestra necesidad de Él. Como cada día necesitamos hoy de Él. Y necesitamos que estas verdades de su palabra sean una realidad en nuestros corazones. Quizás para muchos es momento de considerar cómo está nuestro camino. ¿Nuestro corazón se ha endurecido por el engaño del pecado? ¿Es nuestro corazón que ha dejado de deleitarse en Cristo? Meditemos en lo que vamos a hacer. Ustedes saben que solo los miembros toman la cena del Señor, pero hay creyentes aquí también que no la toman. Consideremos lo que estamos haciendo con suma reverencia, no por el vino o el pan en sí mismo, sino por lo que estos significan. Hermano, lo que esto significa es que tú y yo podemos adorar a nuestro Dios y estar delante de Él, y que anhelamos cuando nada nos estorbe para hacerlo. Así que vamos a orar y vamos a tomar la cena en el orden de siempre, hermanos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por podernos acercar ante ti y ante tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, en nuestras muchas deficiencias, sobre todo en las mías, Señor, atravesar por este libro de Zacarías, de este profeta, Señor. Pero Dios, esta es tu palabra y toda es inspirada por ti y toda ella es útil. Por favor, mi Señor, sigue cumpliendo tus propósitos en nuestros corazones para no volver atrás. Y mi Señor, ayúdanos a fortalecernos en la esperanza de la gloria venidera, para despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, Señor, y para correr con paciencia la carrera puesta delante de nosotros, mirando a tu Hijo, el autor y el consumador de la fe. Mi Señor Jesús, hemos de acercarnos al partimiento del pan y de la copa. Y cómo rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo haga en nuestro ser interior eso por el cual tú has mandado, Señor, que tomemos la cena. Sea tu iglesia, Señor, fortalecida para perseverar, pero no solo para perseverar, sino para avanzar tu reino. Mi Señor, no queremos ser una iglesia que solamente es espectadora de cómo tú avanzas tu reino. No queremos ser una iglesia, Señor, que únicamente está ensimismada en nuestras propias luchas y debilidades. Queremos ser una iglesia, Señor, fortalecida por ti, guiada por ti, pastoreada por ti, que pueda ser útil para avanzar y para ver el cumplimiento en nuestras propias vidas, en nuestras familias, en nuestros amigos, en nuestros vecinos, en nuestra ciudad. Anhelamos, Señor, ver el avance de tu reino y anhelamos ser esos instrumentos que son purificados, Señor, para ser útiles en tus manos y poder avanzar el reino de Cristo hasta que éste venga
y reine en esta tierra. Mi Señor, por favor, concede, Señor, que en este momento tu gracia sea derramada abundantemente sobre nosotros. Te lo suplicamos, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén.